Bien, vamos ahora con... pasamos a matemáticas aplicadas a las ciencias sociales. Estamos ante el ejercicio 8 del examen de junio oficial del año 2023 y nos vamos a enfrentar a un problemita relacionado con intervalos de confianza. Entonces, en primer lugar vamos a leer el enunciado como siempre, aunque lo dejaré mostrado por pantalla, pero vamos a leer simplemente para ver de qué trata este problema. Dice, se desea estimar la proporción de donantes de sangre en una universidad. Para ello, se toma una muestra aleatoria cuyo tamaño son 400 personas. Bien, tenemos una muestra cuyo tamaño son 400 personas. Esto es lo que vamos a llamar para nosotros la N. ¿Vale? Esto lo vamos a llamar N porque nos va a hacer falta para aplicarlo en nuestra formulita, que es el tamaño muestral del número de personas en este caso. Resultando que 64 son donantes de sangre. Es decir, de las 400 personas que hemos elegido, 64 son donantes de sangre. Bien. Ahora, pasamos directamente al apartado A y nos dice: calcula un intervalo de confianza con un nivel de confianza del 98% para estimar la proporción poblacional de donantes de sangre. Bien. Es decir, dados estos datos, ¿vale? Nosotros normalmente en los intervalos de confianza vamos a trabajar con dos fórmulas. Una fórmula que va a depender de la proporción y otra fórmula que va a depender de la media principalmente, ¿vale? De ahí no nos vamos a mover mucho. Entonces, en este caso, teniendo en cuenta que nos dan el tamaño muestral y nos dan el número de personas de esa muestra que cumplen el requisito que buscamos, es como si aplicásemos una especie de regla de Laplace. Es decir, los casos posibles son las 400 personas que hay en la población que hemos elegido. Y 64 son los casos favorables. ¿Por qué? Porque son los que cumplen el requisito que estamos estudiando. Por lo tanto, la proporción o probabilidad, como lo queramos llamar, de que una persona, una persona elegida al azar de las 400 cumpla el requisito que estamos buscando es de 64 partido por 400. ¿Vale? Por lo tanto, la proporción buscada, la P, va a ser para nosotros 64 personas donantes de las 400 que hemos elegido, hemos elegido aleatoriamente de la población total. Bien, ya tenemos por lo tanto el valor de P. A ver, los problemas de intervalo de confianza simplemente es aplicar la fórmula y calcular cada uno de los valores que aparecen. Entonces, con los datos que teníamos inicialmente, ya tenemos la proporción que es la P. Bien, a continuación necesitamos calcular ese Z sub alfa partido por 2. Ese Z sub alfa partido por 2, ¿vale? La alfa para nosotros va a ser nuestro nivel de confianza. Entonces, para calcular este Z sub alfa partido por 2, necesitamos utilizar la tablita, ¿vale? La tabla también lo voy a mostrar por pantalla. En el examen no os preocupéis que la tabla no hace falta aprendérsela, ¿vale? La tabla os la van a dar directamente. Lo que sí que tenemos que saber es interpretar esa tabla. Bien, entonces, para calcular ese Z alfa partido por 2, lo primero que debemos hacer es lo siguiente, y es tomar el 1, ¿vale? Pasar este numerito, este 98%, lo pasamos a forma decimal, le sumamos 1 y lo dividimos entre 2, ¿vale? Siempre hacemos esta operación. Es decir, tomamos el 1, le sumamos 0,98 y lo dividimos entre 2. Bien, de esta forma simplemente tendríamos 1 más 0,98, que es 1,98, lo dividimos entre 2 y nos sale 0,99. Vale, ¿y este número qué es? Bueno, pues este 0,99 es el número que debemos buscar en la tabla. Vale, nos vamos a la tablita. Bien, y ahora, dentro de la tablita encontramos lo siguiente. Recordamos que este 0,99 tenemos que buscarlo dentro de la tabla, ¿vale? No en los márgenes, sino dentro de la tabla. Entonces, nos vamos y buscamos, a ver, 0,99... Ok, resulta que el 0,99 no aparece tal cual. Por lo tanto, tenemos que coger el valor que está a la izquierda y el valor que está a la derecha. El valor que está a la izquierda es el 0,9898, que resulta ser el 2,32. 2,32. Bien, y luego, este sería el 0,9898, que es el que más se le aproxima por la izquierda. Y luego, el que más se le aproxima por la derecha es el 0,9901. Por lo tanto, a ese le atribuimos el 2,33. 2,33.
Bien, esto es 0,9898. Esto es 0,9901. Ninguno de los dos es exactamente el 0,99. Así que simplemente lo que vamos a hacer es una media de ambos. Es decir, obtendríamos el valor 2,325. ¿Vale? Simplemente sumamos los dos valores, los dividimos entre 2 y de esa forma obtendríamos el z sub alfa partido por 2, que es este valor de aquí. 2,325. Bien, pues una vez que tenemos hecho ya el cálculo de la proporción y el cálculo del z sub alfa partido por 2, ya tendríamos literalmente todo lo que nos hace falta, porque la n, recordamos que nos la daba el problema como dato. La n es el tamaño muestral. O sea que una vez que hemos calculado todos los elementos que nos hace falta para calcular el intervalo de confianza, pues simplemente aplicamos la fórmula. Bien, la fórmula hay que sabérsela, ¿vale? La fórmula es importante sabérsela. Entonces vamos a poner por aquí. Y se nos quedaría lo siguiente, y es que el intervalo de confianza que estamos buscando va a ser igual a, en primer lugar, la proporción. Vale, la proporción es 64 partido por 400, pero vamos a simplificarla un poco, simplemente para que nos salga un número excesivamente grande a la hora de sustituir. Entonces, calculadora en mano, que para este tipo de ejercicio es bastante importante, y 64 entre 400, simplificado nos quedaría 4 partido por 25. Bueno, tampoco es una cosa excesivamente pequeña, pero bueno, algo arregla. Entonces sería 4 partido por 25, que sería nuestra proporción, ¿vale? Esto es esto. ¿Vale? Esto es esto simplemente simplificado, o sea, sin más. Menos 2,325, que es la z, por la raíz cuadrada de la proporción, que vuelve a ser 4 partido por 25. También lo podemos poner en forma decimal si el número es pequeñito y es decimal exacto, o sea, que podríamos haber puesto 0,16. Entonces, si queréis, ponemos 0,16. ¿Vale? Tanto aquí como aquí, y así nos quitamos de en medio las fracciones. Que no pasa nada porque, como os digo, siempre vamos a trabajar con calculadora en mano, o sea que lo mismo da lo mismo. 0,16. Bien, 0,16 por 1 menos 0,16, que 1 menos 0,16 sería 0,84, 0,84, entre la n, que son 400, que es el tamaño muestral de la población. Bien, como su propio nombre indica, es un intervalo. Entonces vamos a tener el extremo de la izquierda del intervalo y el extremo de la derecha del intervalo. Si os fijáis, en la fórmula no hay ninguna diferencia, bueno, casi ninguna diferencia. La única diferencia entre el extremo de la izquierda y el extremo de la derecha es que aquí restamos esta parte de aquí, que es lo que se llama el error del intervalo de confianza, y en la parte de la derecha sumamos esta parte, que es lo que se conoce como el error del intervalo de confianza. Bien, bueno, pues ya hemos puesto la parte de la izquierda, vamos a poner la parte de la derecha. Literalmente es copiar esto, quítate el paréntesis, literalmente es copiar esto que tenemos aquí, pero poniendo aquí un más, es la única diferencia. Entonces sería 0,16 más 2,325 por la raíz cuadrada de 0,16 por 0,84 partido por 400. Y ahí cerramos nuestro intervalo. Bien, ¿qué nos va a salir por lo tanto? Bueno, pues el intervalo nos va a salir lo siguiente. Directamente, a mí me gusta empezar calculando esta parte y lo que me da hago 0,16 menos ans, es decir, menos guardo lo que tenía anteriormente calculado. Y haría, básicamente, 0,16 por 0,84 entre 400. A esto le hago la raíz cuadrada de ans. Bien, a continuación multiplico por 2,325. Ok, y por último haría 0,16 menos lo que he calculado anteriormente. Y se me quedaría que el extremo de la izquierda del intervalo de confianza es el 0,1174. Vale, perfecto. ¿Cuántos números decimales tengo que poner aquí? 3, 4, 5, ¿vale? Menos de 3 no pongáis para que sea más preciso el resultado. Bien, a continuación hago lo mismo en esta parte. Es decir, sigo los siguientes pasos. Primero, 0,16 por 0,84. Esto que me da lo divido entre 400. Esto que me da le hago la raíz cuadrada. Y el resultado de la raíz cuadrada le multiplico 2,325. Perfecto.
Por último, 0,16 más todo el resultado que me ha salido aquí, me quedaría 0,2026. 0,2026. Vale, perfecto. Bien, este es mi intervalo de confianza y esto es lo que me estaban pidiendo en el primer apartado. ¿Vale? El primer apartado me decía simplemente que calculase el intervalo de confianza con un nivel de confianza del 98%. Ya pues, la P la hemos calculado utilizando estos datos, la Z la hemos calculado con este 98%, recordamos 1 más 0,98 entre 2, y ese numerito que nos salga lo buscamos en la tabla. ¿Vale? Bien, si hay alguna duda respecto a cómo utilizar la tabla, ¿vale? Ponérmelo para trabajarlo un poquito más en profundidad. Bien, y nada, simplemente lo que quedaría es la fórmula. Importante saberse muy bien la fórmula, porque ya hemos visto que sin fórmula es muy complicado este ejercicio, vamos, prácticamente imposible, porque necesitamos sustituir los datos dentro de la fórmula para poder calcular nuestro intervalo de confianza. Bien, intervalo de confianza calculado. Ahora, seguimos con la siguiente parte. Vamos a borrar esto de aquí y pasamos con lo siguiente. Bien, esto se lo voy a borrar porque esto va a cambiar. Y de momento la P se la dejo ahí porque la P seguramente no cambia. Vale, a continuación, me preguntan, ¿vale? Vamos a leer el apartado B, la pregunta del apartado B. Dice, si el nivel de confianza es del 95%, fijaros, ya hemos cambiado, ¿vale? Antes nuestro nivel de confianza era del 98%, ahora del 95%, o sea que hay que volver a calcular la Z, ¿vale? La vamos a calcular. Calcule el error máximo cometido. Bien, antes habíamos comentado que el error no era más que esta parte que restábamos o esta parte que sumábamos. Entonces, mi objetivo es calcular cuál es el error máximo cometido para ese nivel de confianza. Bien, para ello hacemos lo siguiente. Simplemente yo sé que el error, ¿vale? Vamos a poner por aquí la formulita, el error es igual a z sub alfa partido por 2 por la raíz cuadrada de la proporción por 1 menos la proporción partido por n, ¿vale? Proporción, probabilidad, como lo queráis llamar. Bien, entonces, básicamente, yo la P ya la tengo de lo que he calculado anteriormente. Además, sigo teniendo los mismos datos. La N también la tengo, que sigue siendo 400 personas, en este caso, el tamaño muestral. Lo que cambia es Z. ¿Por qué? Porque ahora el nivel de confianza no es del 98%, ahora es del 95%. Bueno, pues voy a calcular esa Z. Recordamos, hacíamos lo siguiente, y era 1 más el porcentaje, en este caso 95%, en forma decimal, 0,95. Y esto lo dividíamos entre 2. Bien, 1 más 0,95 entre 2 nos sale 0,975. 0,975. Bien, pues este número es el que hay que buscar en la tabla. ¿Para qué? Para calcular z sub alfa partido por 2. Bien, nos vamos a la tabla. A ver, nos vamos a la tablita, la tendremos que tener por delante. Y buscamos el número 0,975, que exactamente aparece en la tabla. Y correspondería, en concreto, al número 1,96. Pues directamente, esto nos saldría 1,96. Vale, directamente este número aparece en la tabla. O sea que el valor que tenga asociado es el que tal cual mostramos como z. Bien, bueno, pues ya lo tenemos todo. Simplemente sería venirnos aquí y sustituir los datos de nuestra fórmula, ¿vale? Recordamos que este es el error cometido, pues por los valores que hemos ido calculando. En primer lugar, z sub alfa partido por 2, que sería 1,96, por la raíz cuadrada de la proporción, que antes habíamos comentado que era 0,16, si no recuerdo mal, ¿vale? Esto era 0,16. Lo dicho, lo podéis poner en forma decimal, si es exacto, en forma de fracción, como prefiráis. Así que esto sería 0,16 por 1 menos 0,16, que es 0,84. 0,84. Y lo dividimos todo entre el tamaño de la población. Bueno, el tamaño muestral, mejor dicho, que serían 400. 400. Bien.
Ok, esto se nos quedaría por lo tanto. Hago primero lo que está dentro de la raíz. 0,16 por 0,84. Al resultado que me dé, lo divido entre 400 y le hago la raíz cuadrada a todo ese resultado. Bien, por último, multiplico el 1,96 por 1,96 y me sale que el error máximo cometido es 0,0359. ¿Vale? Ese es el error máximo cometido. Pero me gusta tener el error máximo cometido en forma de porcentaje. Con lo cual, voy a pasar la forma de porcentaje. ¿Cómo? Bueno, pues simplemente un número decimal para pasarlo a forma porcentual, en tanto por ciento. Simplemente lo que hago es multiplicarlo por 100. Bueno, pues voy a poner esta parte de aquí abajo, que es el cálculo de la nueva z para asociar al 95%. Y se me quedará simplemente que ese error en forma de porcentaje es 0,0359, lo multiplico por 100 y obtengo que el error en forma porcentual cometido es de un 3,59%. Bien, perfecto. Bueno, pues con esto estará resuelto el apartado B. Pero hay una pequeña preguntita adicional. Bien, la pequeña preguntita adicional nos dice que razone si este error será mayor o menor al disminuir el nivel de confianza. Bien, vamos a ver. Tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Si disminuimos el nivel de confianza, quiere decir que estamos permitiendo una equivocación mayor, ¿vale? Entonces, si disminuye el nivel de confianza, lo que ocurre básicamente es que esta z también se hace más pequeñita. ¿Por qué? Porque la proporción no depende para nada y el tamaño tampoco depende para nada. Es decir, que disminuya el nivel de confianza únicamente va a afectar en la z. Bien, la z está multiplicando. Entonces, si z está multiplicando, cuanto menor sea este numerito, ¿vale? Menor va a... O sea, si aquí en lugar de 1,96 aparece, por ejemplo, 1,5, bueno, pues este 1,5 cuando lo multipliques por esto, va a salir un número más pequeñito. Conclusión. Como disminuir el nivel de confianza implica pedirle menos requisitos o menos fiabilidad a nuestro cálculo, eso quiere decir que va a disminuir el error, ¿vale? Eso lo podemos ver desde el punto de vista de definición o lo podemos ver directamente en los cálculos. Y es que si esto que está multiplicando se hace más pequeño, pues el resultado total que nos va a salir al final va a ser también más pequeño. ¿Por qué? Porque esto no varía, ¿vale? Esto no depende del nivel de confianza. Lo único que depende del nivel de confianza es esto. Y si este numerito es más pequeño, al multiplicarlo por el mismo número que teníamos anteriormente, nos va a salir algo más pequeño también. Conclusión. Si el nivel de confianza disminuye, también disminuye el error, porque la exigencia es menor. ¿De acuerdo? Y con esto pues tendremos concluido este ejercicio.